Muchas gracias. Eh, ya, vamos a partir aquí. Vamos a hacer una conversación de cómo se piensa como la visualización de una obra sin importar, sin importar la técnica. Como que queremos hablar de eso, de que más allá de si es 2D o 3D, uno siempre tiene la misma como manera de trabajar. Y para eso tenemos estos dos grandes artistas que van a hacer a base de su experiencia trabajando para proyectos personales o como proyectos como grandes, cómo llegaron a este tipo de cosas. Entonces, hola. Hola. Hola, buenas. Ya les voy a hacer la primera pregunta, que es, al momento de pensar en una composición, ¿cómo conceptualizan la imagen? Ya, la imagen en sí, como hablando del tema en sí, que es como viene desde el tema de qué es como casi el huevo o la gallina, el 2D o el 3D, como yo lo planteo como artista que dibuja, yo siento que me alimento de la tridimensionalidad de nuestra realidad. Entonces, desde ese momento no es como que exista simplemente el 2D como un medio, sino que es mi interpretación de la realidad con la que trabajamos, como a diario viendo y observando, la que yo traduzco al papel o una imagen. Y lo que pasa con eso al final 2D es el medio en el que trabajamos, ya sea el papel o la pantalla, que se vuelven como más que un muro que bloquea mi imaginación, más que nada una ventana en la que yo, dependiendo de cuánto tiempo invierto en esto, empiezo como a descubrir cómo escarbar dentro de ella, como entrar a sacar esa imaginación de esta ventana que al principio es un papel en blanco, ¿cierto? Y bueno, hablando que habíamos conversado un poco sobre tema de diferencias, de similitudes también del 2D y el 3D, yo creo que siempre es bueno plantearse como que en verdad estas dos cosas siempre se mezclan mucho, tanto como en 2D, en, no sé, anatomía, lo que sea, siempre se ven lo que es proporciones, de repente se ve perspectiva en el dibujo y todo. Y al menos en mi caso, como que yo tengo una cabeza muy de cuadrado. Yo como que soy un cero a la izquierda en lo que sería dibujar. Pero al tener como todo ese pensamiento también desde las tres dimensiones, siento que también se puede complementar con muchas otras cosas que son de 2D. Entonces, también a mí me gusta mucho hacer colaboraciones con amigos, artistas que también les gusta animar en 2D, por ejemplo. Y es al final algo que se complementa muy bien. Yo creo que existe mucho como ese mito de repente que vemos en videos de YouTube o algo así, que casi es como una pelea estos dos mundos y se separa demasiado, ¿no? Es que esto es full 3D, son efectos y esto es 2D. Y en verdad no, quería plantear que hay una unidad y al final es contar las cosas, historias. Sí, bueno, en eso de que nos íbamos a juntar a discutir esto aquí, también yo fui y puse como, viendo que Joaquín hacía como colaboración, le dije, ¿y si hacemos algo para mostrarles que existen ambas dos técnicas sin importar hoy día qué tipo de artista sea? Porque hoy día como profesionales no deberían limitarse a un medio, que al final sería tanto saber 2D o 3D, sino que incluso tomando de la mañana, stop motion, como los medios están ahí para usarlos y son multidisciplinarios. Y desde esa perspectiva lo que hicimos fue como, hagamos un collab y hagámoslo como si fuera un trabajo de la U, hagámoslo apurado en una semana Sí. y hagamos lo que sea. Literal fue así. Le mostré un cuaderno bueno, les vamos a mostrar el proceso, que le mostré un cuaderno y dije, elige cualquier dibujo y trabajemos sobre esa idea. Se me arrancó el mouse. Igual quiero hacer un hincapié pequeñito, que en un momento Joaquín dijo que no dibujaba, pero ¿qué es dibujar también? Pues porque él igual tiene la capacidad de dibujar, pero con otras herramientas. Entonces tenemos que entender de que uno puede crear, que de repente volvemos a eso, a ese paradigma, no, yo soy malo para el 2D, yo soy bueno para el 3D, pero en realidad no, pues, él puede dibujar, se demora más con otro software, utiliza otras herramientas, pero logra llegar a esa como conceptualización 2D finalmente sin importar el medio. Ahora jueguen. Bueno, dentro de lo que están viendo acá, y me voy a adelantar un poco, lo que vieron ahora lo hice yo en 3D. Porque yo, igual que ustedes, estudié animación digital y la carrera, incluso antes era un poquito muy generalista y era
tú tienes que descubrir qué realmente quieres. Y tanto así que nunca he dejado de perder ninguna de las herramientas que sé usar. Entonces yo como dibujante, el 3D solo me ha servido para mejorar mi dibujo, para mejorar mi perspectiva, mi manera de síntesis, de entender la luz y la sombra. Cuando tenía que hacer ilustraciones siempre lo usé, entonces yo le dije a Joaquín, hagamos una ilustración que use las dos herramientas, yo te voy pasando todos los dibujos y los voy metiendo a Maya y los vamos esculpiendo y dándole forma para que parezca que es 3D. La topología es horrible la que hice, por cierto, así que porfa no me juzguen 3D, pero para mí nomás. No se lo puedo pasar a Belín. Pero, pero pero le sirvió, o sea, como... sí, de hecho, yo creo que fue muy bacán lo que se hizo también porque yo creo que nos sacamos un poco para esta colaboración que es verdad le hicimos en una semana, fue como súper apurado también, porque además yo igual estaba con el trabajo, entonces después de la pega llegaba a la casa también a trabajar en esto y al final como que fue saltarnos un poco las reglas, fue como ya que fluya un poco, entonces fuimos complementando mucho y haciendo como la herramienta. El relajado hizo también el blocking en 3D y que eso le sirvió tanto a él para hacer el concept art como también para mí para saber bien las proporciones de cómo iba a estar la escena. Entonces básicamente yo teniendo todos los cubos y cilindros ya montados en la escena, yo solamente empecé a meter textura, a meter objetos y a modelar algunas cosas, entonces al final eso fue ir complementando y ni siquiera teníamos un pipeline, un flujo de trabajo como determinado. Fue como ya inventemos nomás sobre el camino y eso fue lo entretenido igual. En general como que siento que lo más entretenido que tiene esto era como tú te pones problemas y es como ya, ¿cómo los resuelvo? De manera económica, rápida y que no te dé dolor de cabeza, por supuesto. Y la idea es que uno trabaje con sus propias limitaciones. Por ejemplo, yo sabía que podía extruir estas imágenes y darle este fondo y que parezca 3D, pero solo se va a poder ver desde esa cámara. O sea, ya vieron que por detrás eran como unos queques, ¿cierto? pero, pero digamos que de esa base terminó esa ilustración que estábamos viendo hace un rato acá, creo. ¿Dónde está? ¿Al final? ¿Puedo ir con la flecha? Ahí está. Claro, y terminó con un pase final que fue pintar sobre este render 3D, porque lo que yo quería ver era cómo reaccionaban los colores de las texturas con el sol de la luz de Maya, más que como yo lo pintara, porque lo que yo estaba pintando estaba con iluminación más a blancos y sin balances de color, entonces las sombras eran como más grises, pero al tener esta ambientación ya es más fácil terminar de pintar, terminar de construir eso. Yo, por ejemplo, no trabajo con Photoshop, trabajo con Clip Studio porque lo puedo comprar, no tengo pero digamos que para que vean la limitación no es el software, y lo digo como alguien que trabajó muchos años en Photoshop y es como me muevo a Photoshop, me muevo a Clip, me muevo a cualquier herramienta que necesite y es como el problema se resuelve en que no hay, por eso no hay como una diferencia entre 2D y 3D quizá en la forma en que trabajo, pero como que fácilmente me puedo unir a un artista 3D y decirle como, yo entiendo lo que tú haces, quizá esto te puedo entregar. Oye, y una consulta, Joaquín. ¿Cómo pensaste en las luces en este proyecto? ¿Como que había una idea de luz o tú partiste con el trabajo de luces? Fue que, por ejemplo, el relajado me mandó como un sketch más o menos, como viendo temas de luz. Y fue como, ya, bacán. Y de repente como que empecé a jugar un poco con las luces y fue como, ya, a ver qué pasa si pongo una luz acá, otra acá. Y empecé a ver referencias, todo, estaba con Pinterest viendo igual. Y entonces, nada, de ahí es como a qué podríamos llegar, ¿ya? Y al final fue como un consenso entre los dos, fue como, oye, ¿te tinca esta luz acá? Sí, y ahí lo fuimos creando, fue como, lo fuimos avanzando un poco como desde ahí. Pero sí, igual, yo creo que esto es lo bacán igual como este tipo de colaboraciones, que siento que igual uno se quita un poco como el ego de artista quizá que existe, como que no, yo voy a hacer mi obra y la voy a mantener y porque lo estoy haciendo solo, en verdad acá es como, oye, te tinca que hagamos esto, ya, y sabéis que quiero cambiar esto otro, y de hecho, por ejemplo, yo ya había sacado el render final y le dije al Javier de que
oye, ¿sabéis que tú dale el paint over, como pintarle encima al final y dale tú el broche? Y de hecho dentro de eso también hay un montón de cosas que no son 3D, por ejemplo esa cuando las latas están dobladas en los tubos, eso es 2D, ¿ya? Entonces también es bacán cómo se puede complementar eso, ¿ya? Como que ni siquiera había una regla de que no, todo tiene que salir desde el render y chao, se termina, no. Entonces yo creo que eso es lo bacán de este tipo de cosas. Por ejemplo, las marcas en el camino, cómo está doblado ese cartel o los brillos blancos, están todos pintados a mano con un poco de highlight sobre el trabajo 3D y para que se uniera se le agrega como un tratamiento visual que es como homologar los colores con un balance de color o tratar de darle... Todo el mundo usa la capa de ruido, pero la capa de ruido hace que se vea tan como rica la imagen como de filme, que es como a veces es tentador no querer usarlo. Entonces, igual es como hartas trampitas que vais encontrando a lo largo del tiempo y sí, fue, lo más interesante para mí fue como, yo solamente le dije a Joaquín como, me imagino esto en el desierto, y le mandé como la cuestión como mediodía. Y él me mandó como, pero ¿y si atardecer? Y fue como, oh, se ve más bacán. Y en mi cuaderno era un boceto en blanco y negro con grises y no tenía nada de cariño, si era de este porte. Chiquito. Sí, literal era Como, chiquitito. lo dibujé con un lápiz pasta y unos plumones, entonces es como, igual es entretenido en una semana ver como, eso siempre, literal, eso estuvo un año ahí en Microquera y fue como, hagamos algo así. Y es como, para mí es interesante conocer, porque Joaquín no lo conozco hace 2 semanas, de que casi que sabíamos que veníamos a hablar acá, y encontré como un artista que también tiene ese mismo interés que tenía ahí como de la U, que es como, hoy si inventamos esto, o si agregamos esto, hoy como el jugar con las cosas que he aprendido, porque al final es como un juego, y esa libertad te da una alegría como de construir cosas que igual, obviamente en su medida, como nunca le pedí a Joaquín como trasnocha, como... Claro. Incluso anoche le decía como, hoy terminamos sin trasnochar, Sí. como yo en la U nunca terminaba sin Claro. trasnochar. Entonces era como interesante eso porque sabías que todo el tiempo que había invertido estudiando para ti, haciendo estas cosas, sirve para esto, más que nada. Y da la coincidencia que ha servido para trabajar, como que eso siento, más que nunca fue como un enfoque de aprender para trabajar y luego quizá acordarme de mí. Porque al final igual yo creo que, no sé si coincidí en esto, pero como, igual es como que a ti te gusta esto para ti, todo así Sí. 3D porque te gusta. De hecho, yo creo que he estado con ese dilema igual, como de, no sé, es que quizás debería contar historias, es que quizás debería hacer esto, o ver tutoriales para mejorar, o X cosas. Y de repente solamente tengo ganas de sentarme un rato en el computador y empezar a jugar con los programas y llegar a hacer algo que quiera, ya no, sin ponerme una presión de algo. Entonces, y de hecho lo mismo, cuando hablaba de, claro, que yo era un cero a la izquierda dibujando, bueno, igual de repente me da la cosa y empiezo, agarro el Photoshop, en mi caso, agarro el Photoshop y empiezo a dibujar algo y sin una presión de cómo quede, ¿ya? Entonces eso es lo bueno. Sí, es como muy bueno como reconectar con eso. Ya, bacán, buenísimo. Oye, en el momento que estaban explicando todo este pipeline, se notaba que son como una navaja suiza del audiovisual y que tienen muchos conocimientos. Entonces les quería hacer la siguiente pregunta. Y es, ¿cómo utilizan el material teórico, sea tutoriales, libros, cursos, para la aplicación de esta manera como más unificada de pensar? Como, porque a veces está todo esto como medio separado, pero ¿cómo ustedes logran como hacer el gran embudo en su cabeza y transformarlo a algo ya llevado a la práctica? No sé, yo creo que la curiosidad igual. Cuando chico, no sé, me gustaba mucho la fotografía, de hecho yo quería ser fotógrafo, entonces siempre rayé la papa con eso y después al conocer el mundo del 3D en mi carrera fue como, oye, puedo iluminar, porque igual antes había ido como algunas sesiones de fotos con luces y todo, entonces caché que era lo mismo. Entonces como que igual empecé a saber de que como que todo se empezaba a conectar, ya como que la iluminación, la composición y todo, y al final es como el material audiovisual que nosotros podemos estar contando.
Entonces, al final yo creo que eso y con la mezcla, con el bichito igual de estar aprendiendo cosas nuevas igual constantemente, entonces de repente me metía a YouTube a ver cuestiones y de repente aprendí un poco de esto, otro. Yo creo que todo eso como que me ha formado un poco hasta como quizá, ni siquiera me considero que tengo como un estilo, pero es como como esas ganas de voy a hacer esto y que quizás quede esa onda. Sí, yo me siento como en la misma sensación como que en la universidad cuando estaba en animación, lo primero que me enteré es que no me iban a enseñar a pintar digital, bueno, en ese tiempo, 2010. Y yo quería entrar a dibujar y pintar y era como, pero no me van a enseñar eso acá y fue como, mi profesora de dibujo era un amor para todo, pero no sabía ni siquiera ocupar el computador, era una señora, entonces... pero la quiero mucho esa profe, me enseñó todo lo que, con lo que partí de dibujo, pero fue como eso, entonces yo tengo que hacer esto yo solo. Entonces terminaba los trabajos de la U tarde o trasnochaba y entre medio varios profes me odiaban porque estaban en sus ramos pintando otras cosas, viendo tutoriales de otras cosas. En ese tiempo había una página que se llamaba Control Paint y tenía miles de videos de cómo aprender a usar Photoshop y partía ahí. Aparte, muchas veces era una facilidad, si sabía inglés, bacán, por suerte sabía, entonces era más fácil entender a escuchar eso. Pero esa curiosidad después se tradujo a que te enseñaban After en la U, oh, qué entretenido, y empecé a inventar cosas con After. A mí me enseñaban en su tiempo, teníamos que hacer 3D Max, Maya y luego Blender. A mí me alcanzaban a enseñar Blender en la U y nunca dejé de usar Blender. Y Blender era horrible antes y ahora es, sí. Ahora es amigable, pero en su tiempo era puro comando teclado. Pero la cosa era entretenida, era como, nunca era un freno, era como, si quieres, hazlo. Y me acuerdo que salí de cuarto año con un portafolio y de pura suerte terminé en Mito, así como, porque ya pintaba para mí cosas, así como, y la gente me decía, ¿y así comisiones? No, así como, hice comisiones cuando ya estaba trabajando en Mito, así como, recién ahí entendí que podía cobrar plata por un dibujo que alguien me pida a mí, así como, antes era como, no, tiene que ser un trabajo, así. Claro. Pero sí, el aprendizaje por tutoriales es demasiado... Tiene que gustarte querer jugar con las cosas que aprendí. Porque no basta con aprender algo, hacerlo una vez y olvidarte. Yo creo que eso es fundamental. De hecho, me pasaba de que dentro de mis primeros trabajos, fue como cuando estaba en primer año de universidad, y yo trabajaba para el área audiovisual. Entonces tenía como un jefe que me daba pegas audiovisuales, no sé, es que vamos a hacer este video corporativo, y yo tenía que hacer montaje, corrección de color, todo eso. Las típicas transiciones clásicas que de repente ven en los plugins descargados gratis, ya esas que se dan vueltas, ya era de eso. Y bueno, en verdad como que igual miro para atrás y eso igual como que me empezó a forjar también de alguna forma como artista. O sea, como que quizás la paga en ese tiempo no era tan buena, pero igual lo hacía con ganas, igual aprendía, igual me impulsaba caleta a como generar algo de responsabilidad. Como que igual yo tenía también el concepto de que estaba estudiando animación y que no me la podía farrear tampoco. Entonces como que era súper ordenado también con ese tema como de ya tengo que trabajar para ahorrar en esto, en comprarme el primer computador y todo. Entonces al final igual todo eso impulsaba como a adquirir más conocimiento y cositas y yo creo que eso igual no ha parado hasta el día de hoy. Buena. Oye, ¿y alguna recomendación o algo que hayan aprendido hace poco o algún medio, algún curso, algo que le haya hecho como un buen level up, así como para fomentar, como para pegarle el bichito a los chiquillos? Sí, no sé si como... Es que no sé si como tantos videos de tutorial en específico, pero sí seguía cursos de un modelador que se llama Danny Mac, que está en YouTube. De hecho, la niña que está ahí, como media cyberpunk, la que está ahí al medio, esa también como que la saqué a partir de tutoriales, fue como ya quiero empezar a modelar más caras y todo eso y expresiones y todo, y entonces como que me pasé para allá. Porque igual yo sentía como que estoy muy metido de repente en textura, en iluminación, me estaba tirando efectos, pero como que ya modelado más de repente de cara, igual era algo que me faltaba más. Entonces, y bueno, y de hecho como que tampoco es que digo que la mona que está ahí está perfecta, sino que tengo que seguir viendo más tutoriales y todo. Y bueno, de hecho en YouTube hay un montón de información también
Sí. Pero mi recomendación es como, quiero aprender esto, me gusta esto otro y está. Es como, es muy bueno eso porque por lo general uno tiene que, como que va encontrando personas a las que seguir, pero también vais como saltando entre personas mientras veis tu crecimiento. O sea, yo cuando quería hacer cartoon y dibujaba como tipo Hora de Aventura cuando partí en la universidad y solo sabía dibujar eso, y después vi como me tenté por el socio de dinero y vi como la gente de Magic gana mucha plata. Oh, quiero pintar hiperrealista. Listo, y estuve 4 años pintando y tratando de pintar y hacía la cuestión más fome que mis papás me decían, ¿qué estás haciendo? Estoy pintando. ¿Qué estás haciendo? Estoy pintando. Abrían la puerta y estaba todo el día pintando, mirando un podcast de unos polacos que hablaban 4 horas con artistas distintos del mundo y cada podcast se encargaban de recibir trabajos de gente que les mandaban y los reparaban ahí. Y ellos también eran principiantes de artistas, pero claro, en Europa llegaban a posiciones de director de arte a los 24 años, 25 años, ¿cachai? Pero ver eso como, yo ocupo Photoshop así, yo ocupo esta herramienta, yo hago en ZBrush y después pinto, como que YouTube ha tenido esto desde el 2008, antes de eso estaba concepar.org, que tú tenías que comprar unos videos de muy mala calidad, pero siempre ha habido material. El tema es, ¿te das el tiempo o no de ir a entrar a eso? Y Es como cuando uno se reparte gigas y gigas de tutoriales y están ahí sí, guardados, sí, es juntando polvo. exactamente eso. Pasa. Juntando, no, Es si los voy a ver mañana, ahora en las vacaciones los veo, te lo juro. Sí. Y ahí están, esperándome. Mírame, Y mírame. lleno de PDF y de Biblias de arte, no, si las voy a ver todas, cada una de ellas. No Sí. tenéis tiempo. No, y sorry. No, que igual está el tema de que yo creo que también existe como una visión de repente que como, no, pero seguís tal cual lo que está saliendo en el tutorial. Pero al final igual es la idea, como que en verdad nadie es como que termina el tutorial y es como, uy, mira, hice la media creación y es todo nuevo. En verdad no, es como que es... la gracia igual de estas cosas es como también ser metódico, estar aprendiendo incluso a través de la copia y de repente ya como que se empiezan a romper las cosas. Sí. Entonces igual es como súper importante como no limitarse con eso y seguir. Sí, a mí me pasaba que cuando trabajaba dirigiendo y recibíamos como portafolios, claro, de repente buscábamos artistas de After Effects y usualmente llegaban todos con los mismos tutoriales de Video Copilot, que era como una página muy popular en ese tiempo. Y llegaban todos con la misma burbuja que explotaba y la misma como orbe mágica. Y era como, y ahí uno dice como, te entra la duda de como, ¿sabe o no sabe? Porque quizás sabe hacer el tutorial, ¿cachai? Pero quizás no sabe utilizar la herramienta. Y de repente llegaban estos portafolios de como esa misma orbe, pero en otro contexto, de otra manera, con otros colores, como con otra dirección de arte. Y era como, ya, esta persona vio el tutorial, lo entendió y lo aplicó diferente, ¿cachai? Claro. Y lo aplicó y lo transformó a merced. Exactamente. Entonces les quiero preguntar eso mismo. ¿Cómo transforman un software, que es un programa nomás, y lo revientan hasta transformarlo a una herramienta que esté a merced de ustedes? Te tenéis que preguntar cómo podéis romperlo primero que nada. Como que no tener miedo de ponerle el valor máximo a algo y ver qué pasa. Como, ¿qué pasa si le pongo 100 de luz? Le pongo 1.000.000 de luz al Maya. Como, ¿qué pasa? Explota el computador. Sí. Ya supongo que no puedo hacer eso. Así como, pero es como hacer ingeniería inversa, como si te ponen una problemática, ¿qué vaya a hacer? Me pasó que yo trabajé en una pega que hacíamos juegos de casino. Súper fun. Pero me trajeron como ilustrador y es como que me llevan engañado para chillar. Porque en realidad después dije, no, pero vaya a hacer animación y programar el juego. Y yo como, pero si yo no sé nada de eso. Pero también era como, es pega, hay que aprender, filo. Tenéis 3 meses de prueba antes que te echen, tenéis que aprovechar. Y me acuerdo que no les gustó mis conceptos de los juegos, porque eran muy así como de juego de fantasía y querían algo muy recatado para gente de edad. Ok, ¿sabe animar? Ok, anime. Acá hay un símbolo. Y me pasaron un murciélago y las animaciones, me imagino que estamos hablando acá en términos de animación, las animaciones de esos juegos de casino era como, carga el símbolo después del tragamoneda, carga y hacía, eso era todo. Un loop de 30 frames.
¿Ya? Y yo dije, oye, pero ¿por qué no tienen After acá? ¿Por qué no hacen algo más entretenido? Lo difícil de animar era que eran varios ilustradores y no era como que cualquiera podía desarmar la ilustración de otro. Y una de las cosas que yo me especialicé en que podía copiar dibujos. Entonces yo veo una ilustración, la veo y digo, ah, ya esto está pintado así. Y logro pintar idéntico. No me cuesta hacer eso. Como que no necesito usar la misma técnica que usó el artista, sino que el resultado tiene que parecerse. Y hice a ese murciélago lo corté en piezas como una persona ejecutado, le inventé más alas y lo hice que salía hacía como un loop y salía aleteando. Y lo metimos en la máquina, que era una máquina programada por un ruso. Cuando el juego cargaba desde un PCD, se demoraba 1 hora en cargar, y una vez que mostré eso, fue como, oye, este juego puede moverse más. Como que dijeron, yo no hice nada porque cargaba secuencias PNG. Lo único que hice es que lo que estaba en esa secuencia, en vez de ser agrandar y achicar, tuviera algo más entretenido. Y me quedé 3 años en esa pega animando. Nunca dibujé nada, solo pinté. Y lo otro es que yo no tengo portafolio de animación. Y ahí es donde viene lo de generalista, porque la herramienta, tú tenés que ser capaz de controlar algo. Era como, me acuerdo que en la clase de After no me acordaba de nada de años de estar puro pintando. Vi 2 videos, ya, así se abría After y así se guardaba un archivo, aquí se abre esto, ya, ok. Y empecé a trabajar. Después ya empecé a agarrar vuelo, no se te olvida nunca más. Pero tienes que estar dispuesto a pasar esa frustración, que es como el miedo de, no sé si puedo hacer esto, pero tenéis que seguir con la herramienta, especialmente si no la conocí. No sé por qué me imaginé como la imagen de este jefe ruso, así como pagando con Bitcoin, así no sé, No, así como muy... el programador era ruso, el jefe era árabe. Si era más chistosa la cuestión. Yo vivía en una teleserie. Sí. No, pero respondiendo a la pregunta, yo creo que sí, en verdad, siempre es como ensayo y error. A mí siempre me ha pasado que es como, no sé, quiero aprender a hacer tal cosa y de repente tengo, no sé, 3 millones de polígonos y el ventilador empieza a sonar así y yo, y así, y de repente lo noto, así aprieto render y empieza a forzar la máquina. Y es como ya, quizá hay una manera de optimizarlo, empiezo a buscar y al final yo no sé si es que de repente es como que puedo romper un programa porque en verdad no soy tan conocedor ni de Maya, ni de Cinema, ni de Blender. En verdad yo creo que es como que cuando cacho que hay algún error, como que intento ver alguna solución. Y como que a veces esas soluciones no están en tutoriales, ni tampoco se trata de seguir pasos. Y eso yo creo que también pasa con algunos de estos planteamientos de como estas colaboraciones. Por ejemplo, no sé si acá... Poner el video, el sí. otro video. El otro. Sí. ¿O este? ¿Quieres poner la colaboración? ¿Sí? ¿El timelapse? No, el del... este. Ya. Por ejemplo, si ven al monito de abajo, Escuché. claro, igual ahí, por ejemplo, habían algunas limitaciones técnicas. Esta yo la hice con un amigo, el Trevilín, le mando un saludo. El Cisco en postproducción y el Charlie en sonido, ¿ya? Para dar los créditos. Pero también al payasito de arriba. Déjame arreglar. Y también eran como algunas como cuestionamientos de cómo lo resolvemos, cómo mezclamos de repente estas cosas 2D, 3D y es como que de repente yo no encontraba un tutorial de cómo se hace esto exactamente. Entonces, claro, yo dije, ¿y qué pasa si pongo un plano, un cuadrado así? Tal cual, un cuadrado y le proyecto una secuencia de imágenes, ¿ya? Y entonces al final animé ese plano. Y al final de repente era una solución tan así que yo decía como esto quizás en un flujo de trabajo está mal, po. Así como en una producción quizás me tiran el trabajo por la cabeza, pero después dije igual le está funcionando el movimiento, quizás el personaje no patina, lo que sea. Entonces al final ese tipo de soluciones te lo da el ir jugando con los programas. Y al final siempre está ese tema como de los límites técnicos y todo, y de repente las soluciones son más simples de lo que uno cree. Es como chistoso eso, a veces he estado días completos buscando cómo se hace tal cosa y empiezo a cranearlo en la cabeza y de repente era tan fácil como, no sé, así bajarle los polígonos o no sé, o resetear el programa. Así como era algo muy sencillo, sí. Borrar. Y partir de nuevo también. Sí, no, sí, pero estaba acá, pues, sí, esa es la idea, pues como cuando uno se da tanta vuelta y al final la respuesta estaba ahí mismo. Pero claro, pues, eso han mencionado harto la palabra reingeniería, que igual es bacán, pues cuando tú miráis algo y decís como,
quiero que se vea igual. Y es bonito, es muy entretenido ver eso cuando tú de repente veías un proyecto, veías un corto, veías una película, y decís, ¿cómo habrán hecho esto? Yo lo haría así. Y después le preguntáis a colegas, de hecho, sabés que estábamos conversando como que hicimos ese mismo ejercicio y como que los tres teníamos un camino distinto y probablemente el director que hizo ese proyecto lo hizo de otra manera. Y habían 4 maneras y el resultado es el mismo. Al final se tiene que ver bonito en el cuadrado nomás. ¿Cachai? Como que eso es bacán. También yendo a eso como, ¿en qué momento ustedes experimentan con estas herramientas para poder crear cosas como laboralmente? ¿Cómo balancean eso? Uy, yo soy un poco más como... Soy un poco loco con eso porque yo siempre que tengo una pega invento esas cosas y trato de hacerlo en el tiempo lo más rápido posible para que no se note que aprendí a hacer algo nuevo en ese momento. Es muy raro porque el año pasado me tocó, por ejemplo, hacer un pitch para un videoclip y el animador 2D que dirigía el proyecto, Carlos Araya, me invitó y me dijo, te traigo a ti porque tú dibujas auto. Le dije, ya, ok, ya. Entonces tenía que diseñar un auto. Entonces yo sabía que era una lata hacer un model chip de un auto porque ya dibujo auto. Entonces dije, ¿y si lo hago en 3D? Se lo paso mapeado y texturizado como él quiere y él lo puede usar en el storyboard. Pero dije, ya, pero no le va a servir porque va a verse muy tridimensional. Por los materiales de 3D siempre se ve brillante. Entonces fui y me puse a ver Arcane y dije, voy a hacerlo igual que Arcane. En Arcane solo he visto el making of que está en YouTube y yo creo que el que lo ha visto lo mismo. Fui y pinté a mano un line art, un mapa de line art para el difuso, lo puse en multiplicar, hice un mapa que tenía los brillos para que se viera igual. En la referencia era un anime que se llama Redline, que es de carrera de auto. Entonces las luces siempre pasan por el mismo lugar, porque como ya tenía una lógica de cómo funcionan los mapas de 3D, fue como voy a inventar algo y ver hasta que salga. Y luego lo que hice fue dibujé todos los autos por arriba nomás y por abajo. Y en Blender tú puedes importar un plano y queda como un poly. Y tú empezás a esculpir como sobre ese objeto. Entonces pesqué los 2 pedazos como si fueran 2 pedazos de cartulina y los junté. Y se lo pasé y le dije, toma, ahí tenía un archivo que rota los 5 vehículos. Me demoré como 2 semanas hacer esos 5 vehículos y después no salió el videoclip. Así que me quedé con los autos hechos y dije, pero puedo hacer esto. Fue como, y me pagaron por el development, así que igual. Sí. Pero claro, pasa esa circunstancia. Me gusta mucho como el tomo riesgo innecesario. Claro, en mi caso no me pasa tanto porque quizás trabajo más como en flujos de trabajo, entonces tampoco me puedo poner tan creativo así como, oh, no, voy a hacer esto a la mala y me pongo a inventar mi flujo de trabajo porque de repente puede también afectar a mi compañero que está al lado. Y de repente como en soluciones ya más técnicas, no sé, pues ahí como que igual hay personas que de repente tienen caleta de experiencia, años de experiencia en una producción y es como ya lo podemos resolver por tal lado y todo el equipo sigue la misma línea. Yo creo que donde más creativo me pongo en ese sentido es como cuando hago estos tipos de proyectos personales. Por ejemplo, ese del tren, justo se fue. Se me fue el tren. Yo lo voy. Acá. Perdón. Ahí, claro, ese del tren de ahí fue como... Lo voy a dejar ahí. Ahí, bueno. Fue como ya voy a hacer un par de cubos, había visto una ilustración que me gustó caleta y fue como, ya, ¿cómo lo hago? Y empecé a poner como literalmente, no sé, colores sólidos. ¿Ya? No había textura de... ese render en especial no tiene ni una textura de nada, ni siquiera de color de suciedad, nada. Son puros shaders sólidos que después le intenté dar como el estilo medio como 2D, ¿ya? Que igual como forzar un poquitito la perspectiva y todo para que se vea más como digital. Entonces, claro, como que están ese tipo de cosas que intento de repente mezclar como quizá algo más estilizado, más 2D con lo 3D y no solamente irme siempre al realismo, que en verdad es algo que me gusta caleta, igual que las cosas se vean súper reales y así como que me gustaría también así como en algún momento hacer algo que digan como, oh, mira, así como que puedo tocar este render y se ve muy bacán, pero también es bacán experimentar con otras técnicas, como que no hay que cerrarse y de repente decir como no, este es mi estilo y así voy como caballo carrera haciendo eso, sino que de repente probar y de repente salen cosas entretenidas.
Sí, no sabéis qué trabajo te va a tocar a veces. Sí, Entonces, po. estar abierto a las oportunidades. Claro. Y a base de eso mismo, en su vida laboral, porque estamos hablando esto de los estilos, que de repente uno tiene como una idealización de que existe un estilo, que yo manejo un estilo, cuando en realidad es súper difícil que sea real esa palabra, porque al final somos una amalgama de una cultura visual que te va llegando por todos lados. Entonces al final ese popurrí es el que tú llamas estilo, pero en realidad yo creo que si lo miráis un poco más de lejos y le preguntáis a otra persona, te va a decir, ah, hay un artista que hace lo mismo que tú. Sí. Y de repente uno dice como, uy, parece que no hay un estilo, parece que yo no tengo estilo. Por lo mismo, obviamente uno tiene como una tendencia más como de, ya, me gusta más esta estética y me gusta más trabajar esta estética, se acomoda más a mí, como que se me hace fácil trabajarla. Pero en la vida laboral, que es como la vida en donde uno estudia también para esto, en su vida laboral, ¿qué tan recurrente es trabajar en un proyecto remunerado, ¿cachai? En donde es, comillas, tu estilo? Porque en la respuesta para mí, nunca. Como que, al tiro hago spoiler, nunca me ha tocado trabajar, siempre me tengo que adaptar a otra tendencia porque hay un cliente, porque hay un público objetivo, porque hay una marca detrás, hay manuales de marca, hay cartas de colores, como que hay una pelotona de cosas que hacen que al final los proyectos laborales no son lo que a uno de repente le gusta. Por eso quería preguntarles como cuántas veces le pasa y si no, cómo lo hacen. Pues tú, Ya, yo voy. ¿ya? Yo puedo decir que sí he tenido la suerte, pero por dos cosas. Cuando salí de la carrera, yo hice mi portafolio apuntando al trabajo que quería. Entonces, cuando llegó la oferta laboral, yo ya tenía como un estilo gráfico idéntico a lo que requería el cliente. Entonces era como súper cómodo porque por una parte es lo que te gusta y justo calza que es porque tú hiciste eso a propósito para llegar a ese lugar. Que pasa mucho como artista, como de ilustración o de concept art. Tú haces específicamente tu portafolio de diseño de personaje porque quieres ser diseñador de personaje. O lo haces de concept art, de escenario, porque quieres hacer escenario. Y eso puede ser desde animación 2D hasta videojuegos, que videojuegos como donde están los más secos de escenarios porque tienen que hacer hasta el pequeño prop que va a patear el mono caminando porque sí, hasta las maquetas completas de la ciudad donde va a estar, no sé, el próximo GTA, ¿cachai? Y me ha pasado que he tenido que siempre saber saltar entre lugares donde hago lo que me gusta y lugares donde he tenido que adaptarme. Como mi ejemplo común incluso en clase es como, es bueno ser flexible en tu estilo gráfico desde saber hacer Peppa Pig hasta Magic, porque significa que podías hacer lo que queráis. Como que de verdad que es un juego para ti moverte entre esas cosas. Obviamente requiere como hacer un switch y apagar todas las cosas. A mí me pasó que aprendí a pintar tan rendereado y pintado real que después no sabía dibujar como simple, como que perdí toda esa habilidad y la tuve que recuperar de vuelta, la síntesis. Y he entretenido ese ejercicio, es frustrante, pero una vez que lográis volver a como bajar esa escalera, no sé, he pasado como esa pega que está ahí, que la hice con el estudio de A1, es un estudio de videojuegos de acá, de como 8 años, y algunos concepts que están acá, todos esos que están aquí, son concepts de personajes que ellos me han pedido. Por suerte, los de los personajes con pistola están en un juego de VR como en Florida, y esos personajes son como rechazados, ya pasaron a mejor vida. Existe el juego, pero no con esos personajes. Aún no. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es como cuando me llevaron a esa pega, eran dos profes que eran profes míos de la U que me llevaron ahí, que me conocían de cabros chicos. Entonces imagínense, era como, quiero que vengáis a trabajar acá porque queremos que los personajes tengan tu estilo gráfico. Y es la única vez que me ha pasado. Y fue muy entretenido y no ha vuelto a pasar, pero de que pasó, pasó. Pero me puse en esa posición yo mismo porque yo he estado pintando de esa manera, como siempre mostrando como un poco de mí en cada dibujo. O sea, como que quizás es eso, no sé. Como, ¿sí? Hoy al menos en mi caso, como que no sé si... es que lo que decía de antes, como que yo no siento que tengo un estilo en específico. Entonces,
como que no le hago como asco a ningún proyecto. Hay proyectos que de repente me pueden gustar más y otros que me gustan menos. No sé, a nivel visual, lo que sea. Pero como que en verdad cada proyecto como que digo, ya, así como que con esto igual se aprenden cosas nuevas y todo, y como que me motivo por ese lado. Em, Ahora como que no sé si, claro, a mí no me han buscado así como, oye, Joaquín, como que tu estilo, como quiero hacer una producción así como de este estilo, no me ha pasado. Bueno, quizá en algún momento. Pero, ojalá, pero lo que voy es que en verdad yo me motivo como con todo. O sea, sí, por ahí va la pregunta. Bueno, Sí. bueno, ya, sí, un 7. Pero espera, que Pare, profesor. hay un pero que yo creo que sí, donde la pasé más o menos, yo creo que era en la universidad, cuando trabajaba con estos proyectos medio freelance que decía de audiovisuales, oh, de repente igual, así, la sufría, así como, que no sé, así Copec cumplía 50 años y tenía que hacer una tortita así girando y cosas. Y era como que yo igual decía como quizás no me gusta tanto esto. Como que no me veía, yo decía no me veo de aquí a los 50 años haciendo torta, así de torta en 3D girando, no. Ni siquiera puedo comerla. Claro, sí, por eso. Y con transiciones de giro y aberración cromática. Sí, no, sí, La torta Spider-Man. sí, claro. Oye, y bueno, y para cerrar también, porque estamos a punto Ah, ya. de cumplir los minutos. Ya. Hablando de eso, de lo difícil que es como llegar, lo difícil que es como de repente que te llegue algo a tu estilo, de repente, claro, pues sale tanto proyecto, tanta cosa, o esto de las tortas, ¿cachai? 3D con aberración cromática o proyectos medio difíciles. ¿Cómo abordan ustedes, como para cerrar también la frustración que hemos visto en todas las etapas? Porque ustedes están hablando mucho de que el 2D y el 3D como que tiene más similitudes de las que uno cree, y hay como todo un viaje para hacerlo y es de experimentar. Entonces hay mucha como que la frustración suena como una palabra fuerte, pero en realidad como que no ustedes se nota mucho que la han aprovechado para transformarla en resiliencia. Entonces me gustaría ver cómo ustedes trabajan la frustración y cómo la manejan en el mundo laboral. Eh, Uy, no sé, yo igual considero que me frustro harto cuando estoy trabajando. Que igual me pasa que el 3D a veces suele ser un poco más lento que el 2D. El 2D siento que es más expresivo, tú así unas líneas, vas dibujando unos trazos y ya tenés forma y todo. Como que el 3D necesita un montón de pasos para empezar a ver que se vea bien. Entonces me pasa que de repente ya llevo, no sé, 8 horas trabajando en algo y de repente digo, no, si es que no me gusta, no va por acá y bueno, ¿y qué hay? Y de hecho mi disco duro tiene muchas cuestiones que nunca verán la luz. El cementerio de Sí, Wick. de todos los whips que están ahí. Eh, pero yo creo que la forma de lidiar con la frustración, yo creo que intento no echarme para abajo, la verdad. Como con que ya esto lo borro y en vez de enojarme, como que en verdad parto otra cosa. Pero igual intento no mantenerme como en esa zona de confort haciendo siempre lo mismo. Como que yo sé que es como parte de y así como se empieza, así es como se aprende y eso. Como que empiezo a jugar nomás y si no me gusta, chao. No, no me caliento la cabeza. Excelente, excelente. ¿Y usted, Javito? Me hago bolita. Y con esto cerramos. Me hago... Se pone a llorar. Así. No, pero yo creo que... Sí, pero sí, yo me bajoneo caleta como... La búsqueda de pega, yo creo más que nada, más que con el hábito de dibujar. Porque la frustración la manejáis dependiendo de, igual a veces, o cómo te criaron, o tu experiencia de vida. Pero yo creo que la cuestión más entretenida ha sido como pensar, pucha, hay gente que está estudiando esto y tiene 40, 50, 60. Como que no, encuentro muy entretenido que es una escalera que sigue para arriba y no se acaba. En comparación a, no sé, tengo un abuelo que es contador y ha hecho lo mismo por 50 años. Entonces digo, me motiva saber que no voy a estar solo en un escalón como él. No sé si entienden.
Sí, o sea, amo a mi abuelo, ¿me entiendes? Pero amo a mi abuelo, me crió, pero me gusta, es Acusadito, como ¿eh? que veo que era bueno carpintero, era bueno haciendo casa, y digo como, ¿por qué no hizo otras cosas? ¿Cachai? Como que te preocupáis. Me pasa eso, pues como no solo aprendí animación, quiero pintar, después quiero modelar. Como que todas esas cosas se van alimentando y te vuelven a quitar la frustración por una motivación de alegría, no sé qué consigues con esto. Sí, ¿no? Y también yo creo que dentro de estos cúmulos de como de frustraciones también uno se tiende a echar para abajo y digo como porque igual lo he experimentado. Como que igual durante mi corta carrera igual me he frustrado caleta y he dicho así, no, esto ya así fracaso y todo. Y en verdad, como que de verdad he visto ahora que hay problemas más grandes que en verdad andar preocupándome porque soy un mal artista, porque no sé, porque a dónde voy a estar trabajando en todo el año. O sea, como que de verdad hay problemas mucho mayores y como que en verdad eso lo he aprendido y es lo que me ha enseñado igual la vida. Entonces, como que ahora igual ya me tomo las cosas más tranquilo, como que ya no ando tampoco batallando con eso. Siempre es bueno tener como una autocrítica con los trabajos de uno, Sí. pero más que unas críticas destructivas, tiene que ser siempre constructivo. Como ya sé que voy a empezar a aprender estas cosas y todo, y guiarlo por ahí. Buena. Buena. Coach ¿Y motivación. tú? Yo, ya, a mí me pasa que tuve la... Se acabó el tiempo ya. No, no, como que aprendí a darle churu al síndrome del impostor, po, ¿cachai? Como que lo aprendí a guachar y entendí que... Porque me pasaba porque de repente no sabía, era como, ¿qué es esta emoción? ¿Por qué estoy como sufriendo con un dibujo, ¿cachai? O, por ejemplo, tú decís como, oye, no, que el 3D mucho rato, de repente bueno, me pongo a animar cosas y estáis mucho rato animando. Una ilustración es distinto, pero de repente estáis animando, ponís play y es como, qué feo. Sí, Y es como... Y claro, po, me pasó eso que una vez dije... ¿qué estará malo o soy yo? Y yo cuando chico estudiaba en un colegio hippie y nos enseñaban pintura y nos decían como que hay que dejar respirar la obra. Entonces de repente me acordé de eso y, y el profe nos decía, guárdenla, en una semana le echamos una mirada de nuevo a ver si les gusta. Y hasta el día de hoy aplico eso. Y de repente pasa una semana, un mes y lo miro y digo, estaba bonito. Y otras veces es como, no, estaba re feo. Así que no era el síndrome del impostor, era de verdad que estaba feo. Pero ese como tiempo, ese como reloj biológico, como que lo aprendió a guachar con el tiempo y todavía pasa y nunca se va a ir. Y nada, pues onda, uno siempre siente que una obra no es perfecta hasta que ya no hay más tiempo, ¿no? Es solo eso. Sí, hay que saber cortarlo. Perdón, me estoy pasando. No, pero es que igual es súper importante que hay que saber cortar las cosas. Como que, por ejemplo, este collab, yo sé que hay un montón de cosas que se pueden mejorar, porque es como ya teníamos una semana y era un tiempo límite. Pero también pasa eso con los proyectos personales, que a veces como que uno empieza a ponerse tan detallista y a mí me pasa, pues así empiezo a tirar una textura en 8K y de repente digo, igual la van a ver en esto en Instagram, así como que y nadie le va a hacer zoom. Entonces, como que igual hay que saber como por dónde cortar y ahorrar tiempo. Sí, a mí me pasó que mi gran trabajo como de síndrome del impostor era el de Akira con 31 minutos, que estuvo guardado, se demoró 5 años. Sí. Y es una tontera, Partió en ¿cachai? pandemia. No debió haber durado tanto. Claro. ¿Cachai? Y después al final, claro, era el cumpleaños y dije, lo termino en 2 semanas, ¿qué tanto? Y quedó bien. Eso pues, chiquillos. Sí, Ahora vienen las preguntas. Hoy, muchas gracias. Hoy otro aplauso muy fuerte. Yo quiero aclarar que se pasaron por esta colaboración que hicieron y quiero aclarar que el festival no les pedimos hacer tarea. Esto fue una sorpresa que no esperábamos, así que muchas gracias, está increíble. Yo quiero saber si hay preguntas del público. Mira, por allá, vamos a pasar un micrófono. Y empiecen a pensar ya los otros para aprovechar. Ya, ¿se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí. Quería hacer una pregunta a Rumbowo, pero primero darle gracias. Yo lo conocí como Joaquín Cam en YouTube, con un tutorial de cómo...
Maya básico. Se hace bolito. Y le yo este año, digan. mi primer año de universidad, y yo sufrí mucho con Maya y me daba mucho miedo y me sentía muy mal, muy tonto. Pero como tu tutorial como que me calmó y me dijo como ya se puede. Y lo hice y después como que me sentía como poderoso, así como, oh, puedo hacer caleta de cosas con esta herramienta. Así. Muchas gracias. Y mi pregunta gracias, era... Era cómo abordarte o cómo abordar colaboraciones y sobre todo con artistas de distintas áreas a las que te dedicáis tú. No sé, yo creo que al menos yo no intento ver como que yo creo que igual pasa harto así como de repente colaboraciones como por interés. Yo creo que a veces pasa mucho eso, así como, hoy no, si con esto voy a conseguir tantos likes y me va a seguir tanta gente. En verdad no, como que de repente con un amigo tenemos una idea como, oye, y como no sé, como de esto, no sé, yo le mostré ese render a un amigo y me dijo, oye, si le ponemos un mono jugando a la pelota, ya, pues, así, ¿cachai? Y surgió. O si no, como con el mate o el relajado, como que ha sido como, oye, si hacemos algo de esta onda, ¿cachai? Como que de repente de una conversación muy en buena y se puede transformar en un proyecto súper entretenido. Entonces yo creo que llevarlo por ahí, como... Cuando pasa de la talla a la realidad. Sí, eso, yo ¿Y creo si que... hacemos un asado? Hagamos el suyo. Pero igual es como lo que es muy... Yo de repente cuando la gente me pregunta algo así, también les digo como... Mi papá, cuando yo era niño, jugaba pichanga. Y llegaba y se agarraba a combo y vivía al final, ¿no? Y vivía la experiencia del fútbol como si fuera fútbol profesional. Y eran puros viejos con ponchera, ¿cachai? Y la pasaban la raja. Entonces, ¿ah? Sí, hay que darlo todo. Entonces era bacán. Entonces yo les digo como a la gente como, es lo mismo. Por ejemplo, yo también por donde estos proyectos que hemos hecho, siempre es como, juntémonos a hacer un proyecto. Lo mismo que hacían las otras generaciones con el fútbol, ¿cachai? Con la pichanga, el campeonato, el trofeo. Mi papá con sus amigos tenían su uniforme, los otros viejos de los otros barrios también, hacían campeonatos. Era lo mismo, es como jugar a hacer proyectos, es muy entretenido, multidisciplinario y se pasa bien, salen proyectos muy bonitos. Y bueno, lo último que está también el tema de que de repente digo, oh, no soy tan bueno en esto, pero de repente un amigo sí es bueno en eso y es como, oye, juntemos fuerza y hagamos algo. Y entonces es bacán eso también de que uno sabe que es como, oh, quizás no modelo tan bien, pero tengo un amigo que modela y tengo otro que es bacán contando historias y hace un storyboard, ¿cachai? Entonces al final es algo súper orgánico. Sí. Sí, es como es ideal que sea así de orgánico y no forzado por el like, como decía ahí. Eso no ha llevado nunca como un buen resultado. Así como, idealmente, como que es importante que vayan generando conexiones con personas. O sea, yo a Joaquín no lo conozco hace más de 2 semanas en persona. Lo seguía porque el Mati lo tuvo de practicante y trabajó en Star Wars. Y era como, oh, me da pega. Así. Y después digo, no, y salió hace 2 años. Y digo, oh, pero qué brígido. Así como, porque es verdad, pues en la corta carrera se mandó mansa pega de llegar ahí. Y yo creo que es como, casi yo me siento como que honor como poder conocer a alguien así como que apañe como, oye, me daría ahí un espacio y hacemos algo juntos, porque eso es lo que es más entretenido, como es como una colaboración en función de hagamos este ejercicio y ver qué sale. Súper. ¿Hay más preguntas? Por allá. Ahí va corriendo el micrófono. Oye, después van a poner la canción que hicieron. Oye, sí, Ya, por la sí. canción. Pero Yo pensé que iban a abrir con la outro. canción, de hecho. Es Eso, para cerrar, ya, para cerrar. Es para cerrar. Hola. Hola, profes. No la hicimos, la hizo. Primero, bueno, gracias por la charla, estuvo muy bacán. Tengo una pregunta, porque mencionaron harto sobre que hay muchos proyectos que hacen y claro, como que los dejáis tirados porque tampoco es la idea como avanzar y frustrarte, pero ¿dónde está esa línea de corte? Porque yo, por ejemplo, tengo una carpeta llena de así como 100 dibujos, ¿cachai? Y a veces nunca termino cosas, entonces como ¿dónde llega esa línea de corte para decir, ya esto igual debería terminarlo? Uy, es difícil.
Yo me acuerdo, me acuerdo que lo primero que hice fue como... El primer paso es como no tener miedo a subir las cosas o mostrarte, aunque estén sin terminar. O sea, yo me acuerdo subía dibujos muy sin terminar a DeviantArt y terminar en el sentido de que, claro, si veía un trabajo que tú te compras, no sé, una carta de envasada y está como, oh, está bonito pintado, y el tuyo está como mal dibujado o mal pintado y tú decís como, esto no está terminado, no lo puedo subir. No está prohibido. Al contrario, es importante compartir el gusto por esto, al mostrar que tú estás ahí en ese proceso de descubrir qué es lo tuyo. O sea, yo creo que, no sé, a mí me pasa, yo ya no pinto el tipo de ilustraciones que hacía de render, como de estar como un mes pintando una ilustración, porque me aburre, porque tengo perro, tengo vida, tengo trabajo, tengo un montón de cosas, es como... Ahora, ¿qué hago? Casi esta ilustración está pintada con puros mapas de degradado y capas de ajuste y trucos. Me demoré como 2 horas en pintarlo. En dibujarlo me demoré media hora. Pero es porque estoy, no sé, dibujando todo el día en tinta en papel para forzarme a no usar control Z. Estoy como... Tenéis que evolucionar ese boceto, ojalá un día en que tenga mayor claridad. Y creo que lo más que podéis notar, porque tú me decís como dónde podéis notar eso, es cuando en vez de estar apurado haciendo la imagen, te tomáis un tiempo detenido a pensar qué vas a hacer y lo haces. Como la pausa entre tu trazo y lo que sale de tu mano. Esa pausa de, ahora esta línea la voy a hacer recta, esta línea la voy a hacer curva, esto lo voy a pintar suave y lo veo. Y incluso lo que dice Matías de que dejar las cosas descansar para tomarlas, incluso yo recomiendo mucho como si te pasa eso, tener un sketchbook con bocetos en grafito muy clarito y vais rellenando ideas todos los días. Y cuando ya te quedaste sin idea, te va a pasar a las 2 semanas, ves con el lápiz pasta y anda a repasar los bocetos de hace una semana. Y los limpiáis. Listo, los dejáis ahí. Después de otra semana, me dan ganas de pintar algo. Pero no se te ocurre qué pintar porque no tenéis nada ahora. Tenéis tu cuaderno con ideas botados. Voy a pintar esto. Porque así fue como tomamos el concept de nuevo, como que tenía votado el año pasado. Yo cuando salí de la U me di cuenta de que todo el mundo tenía OC. Y yo era como, ¿qué es eso? No sé. Sí, ¿qué es eso? No sé. ¿Cachai? Los OC. ¿Conocen los OC? Claro, todos los jóvenes tienen OC. Entonces, claro, pues, y yo no sabía qué era eso. Y en ese tiempo empecé a pololear y mi polola me decía como, si querías inventar estas cosas tenés que hacer algo que sea para ti. Cuenta algo que tenga todo lo que te gusta. Y yo me lo tomé así brutalmente, así como, ok, voy a hacer algo que me gusta. Me gustan los autos, me gusta la ciencia ficción, me gusta la mecánica, el 3D, me gusta la anatomía, las cosas de combo, crecí viendo Dragon Ball. Entonces como que empecé a inventar un mundo alrededor de eso. Y ahora cada vez que hago cosas, pesco esos monitos y le digo, los pongo acá, los pongo acá, les cambio la ropa, les cambio... Y ahí entendí como para qué sirven los OC. Y es muy bueno. Y ese es mi ejercicio. O sea, estos de acá, lo inventé hace como 10 años. ¿Cachai? Y lo uso para cosas mías, cuando tengo que hacer portafolio y quiero probar una técnica nueva, tengo como estos actores que voy y planto como en esta escena. ¿Cachai? A mí me pasa que dejo un proyecto botado así cuando ya no lo empiezo a disfrutar. Yo creo que cuando ya se empieza a hacer medio tortuoso el proceso, ya como de, uy, es que tengo que sentarme a modelar esto, es que tengo que sentarme a hacer esta cosa, y en verdad es un proyecto personal que ya no me está gustando, como que en verdad ya lo dejo pasar, porque para mí es como, bueno, en su tiempo igual jugaba caleta de LOL, Valorant, todo, y es como que cuando a mí ese tiempo, cuando estoy disfrutando y se me pasa así las horas volando cuando estoy sacando un render, es cuando digo, ya, esto está entretenido. Pero cuando ya se me empieza a hacer como un trámite, ya prefiero ya pasar. Porque igual yo soy como súper ansioso y impaciente con los trabajos. Como que yo de repente es como, saco un proyecto personal así en un fin de semana o en dos fines de semana. No los tiro así como un proyecto de 3 meses. Entonces, claro, cuando ya se vuelve así, ya no. No más. Pero es un proceso. Tenéis que encontrar la paciencia en ti y darte un espacio como para ponerte metas. Y eventualmente vas a encontrar esa sensación de como, lo pasé bien,
Y listo, así Y también está esto de no polarizarlo, como que no es blanco y negro, en el sentido de que de repente uno dice, hoy no quedó bueno, es un fracaso, o no sirvió de nada. Y es como, no, pues onda, te enseñó, siempre algo te enseñó. sí. Hoy Sí, aprendí hoy esa día a fue la- dibujar un meñique mejor, ¿cachai? Hasta eso vale. Sí. Y la práctica, o sea, qué bacán que tengáis una gigas de dibujos botados, ¿cachai? Porque eso quiere decir que iteráis, probáis, y de repente el número 11 va a salir bonito. Y es normal, o sea, si ustedes ven, no sé, por los libros de arte de las películas que tienen el presupuesto para hacer un libro de arte, tú miráis, ¿cachai? Que onda el primer cuarto del libro son puros dibujos que tú nunca viste, ¿cachai? Que fue como una pelotonada artista, una pelotonada de bocetos, ideas, ¿cachai? Diseños previos. Y de repente hay páginas y páginas y páginas y ningún mono se parece y dices, ¿cuál es este mono? Y cuando vais en la página 9 es como, oh, este mono, ¿cachai? Como que es parte de repente es solo iterar, probar, cambiar, tu estado de ánimo de repente ayuda y de repente salir. Por ejemplo, en mi caso es como de repente cuando me angustio, de repente digo, ya sé que voy a hacer otra cosa. Me pongo a tocar música, salgo a pasear, ando en bici, salgo a pasear, como que no sé, hago cualquier otra cosa y después cuando ando con la energía como más creativa ahí lo tomo. Pero claro, pues no somos fábrica de salchicha. La industria es una fábrica de salchicha, pero no, los profesionales no lo somos. Entonces hay que, como de repente, sobre todo las cosas personales, como dejar que se mastique, que se procese y que se disfrute también. Una última pregunta. ¿Quién va a ser Última pregunta. la última pregunta? Acá. Aquí adelante. Viene el micrófono. Ay, Hola. hola. Quería consultar sobre este mismo tema de la frustración. Al momento de que sí o sí tenemos que seguir un flujo de trabajo obligatorio y tenemos una fecha como límite y estamos como en una crisis existencial y no podemos seguir avanzando más. ¿Cómo superamos esa crisis cuando tenemos como un tiempo límite? Cuando sí o sí tenemos que seguir avanzando a pesar de que no nos podemos dar como este tiempo para descansar o no nos podemos dar como ese momento para llorar y echarnos a hacer bolita y ¿cómo podemos salir de esas situaciones críticas en momentos críticos? Al menos lo personal, yo creo que no hay forma. O sea, es que no. O sea, Rayos. tocó nomás. Pues. O sea, como que es como que si te dijeron, oye, tenés que entregar esto el lunes, bueno, o sea, es como, al menos igual a mí me ha pasado así, de repente con cuestiones media freelance o en algunos momentos súper álgidos de pega, que es como hay que trabajar nomás y ya después llegando a la casa una llorada nomás y después a seguir. Y eso al menos a mí me ha pasado, como de estar súper estresado de repente, pero siempre es bueno como después de eso igual darte un descanso. Ahora, yo creo que si estás haciendo como proyectos personales y cosas así, tampoco es tan bueno ponerte eso, como sobreexigirte. Yo creo que siempre cuando sea algún trabajo o algo, aunque no debería ser así, en verdad no, pero bueno. Difícil situación. Oye, igual, sí, ese contexto que decís tú, que de repente cuando uno sale de la universidad cuesta pegársela al cachofazo, es el hecho de que cuando tú no tienes control es porque es un proyecto laboral, ¿cachai? O de otro, o hay un equipo de trabajo. Y es súper bueno para ese tipo de proyectos, el ego, como ese tipo de cosas, dejarla de lado. Ayuda mucho, mucho a entender de que tú no eres el centro de esa producción, eres una parte más de un equipo de trabajo. Y mucha gente tiene el error, mucha gente entra a la industria y no dura desafortunadamente mucho en la industria porque tiende a creer como que ya, llegué a esta industria, adórenme, ¿cachai? ¿Dónde están, cachai, como mis sirvientes? Y es como, no, pues somos todos colaborativos. Y de repente, claro, pues, la frustración a veces nace cuando de repente te cambian un diseño de personaje, que me ha pasado 1000 veces, me cambian un guión, me cambian... Y de repente por las razones más ridículas que para uno pueden ser, ¿cachai? Pues ya no sé, una vez hice un proyecto para unos comerciales del cine, en donde el guión, el personaje subió una escalera y quedaba como atrapado dentro de la escalera mecánica y salía volando, era muy cartoon y era muy entretenido, pero era para Mutual de Seguridad. Y justo el cine estaba siendo demandado porque un niño se atrapó en la escalera mecánica. Entonces, era una escena espectacular animada,
pero la cancelaron. O sea, fue aprobada en Era guión, bacán. pero después Yo cuando la vi. llegó el equipo de como el departamento de legal, fue como, no, pues chiquillos, acuérdense que estamos demandados por esto. Ah, ¿verdad? Y ahí nos llega, y ahí Entraba en nos la avisaron. escalera y el monito hacía. Sí, sí, pues. Y era cartoon, pero claro, pues al final, claro, pues, me dolió, pero de repente fue como, no, pues sí, onda, no es culpa de nadie. De verdad fue un evento desafortunado que, desafortunadamente, rompió las barreras de la realidad y se transformó en una cosa que pudo haber sido frustrante, pero fue como, ya, no importa, pues pasó, ¿cachai? Hay que arreglarla. Y si yo hubiera quedado como, oh, arruinaron mi idea era espectacular, yo soy un genio de la comedia, del slapstick, y es como, no, puse otra escena, Era puse- una genialidad. es que puse otra escena que funciona igual, la obra comunica exactamente lo El mismo, a la director gente le Scott. gustó igual. Entonces, claro, pues, cuando tú alejáis eso y cuando empezáis a meter mucho de ti mismo y de tu alma en un proyecto que es como pagado, de repente no es tan buena idea, ¿cachai? Porque se te puede romper el corazón y no lo vale, ¿cachai? Eso por mi parte. Por mi parte, yo soy bueno para hacer las cosas a última hora, bajo presión. Especialmente porque a veces cuando hay tareas que son muy lateras, y tú dices, ya, esto lo puedo hacer ahora en un día, y te confías en ese un día, y después pasan 2 días, y es como, ya, ahora sí me tengo que sentar, y después veis como, sí, lo vamos a revisar a mediodía. Entonces tú trasnochaste para tratar de llegar a ese momento. Entonces, ahí ni siquiera hay tiempo para hacerse bolita. Y con el tiempo vais aprendiendo que eso no sirve. En la U muchas veces así eso, en la trampa. En la trampa por lo general del que sabe que lo puede hacer rápido, pero no es sano. Porque después que hay con la frustración de pude haber hecho algo mejor, porque claramente se me dio más fácil hacerlo en poco tiempo. Entonces, es bueno saber manejarlo y creo que estar más que nada consciente. Y en cuanto cuando te pases laboralmente, yo creo que mi mayor miedo fue ese, fue como ya sabía que me pasaba eso, de llegar tarde cuando eran mis trabajos de U, trabajé en una pega en una empresa que ya no estaba, se llama Behavior Interactive, y la primera pega que tuve ahí fue hacer assets para juegos móviles. Entonces me pasaban cosas, tenía que limpiarlas, hacerlas en alta resolución, entregarlas de vuelta. Y me tomó 2 semanas acostumbrarme al estilo gráfico de un artista que ya ni siquiera estaba en la empresa, entonces no podía preguntarle cómo lo hizo, tuve que inventar otra manera de hacerlo, y al mes como que me llaman a reunión y yo digo, jodí, le hice todo mal. Y me dicen, no, está súper bueno, te queremos ofrecer la posición permanente. Estoy como... Entonces esa frustración a veces juega con el mal del impostor, porque tenía este peso de que quizás tomaba malas decisiones, pero también pasa que en algunas pegas no tenés que tú no eres el que está dictando tu tiempo, como que te dicen, ya, esto tiene que estar para la reunión de mañana, ok, esto tiene que estar, y como que empezáis a funcionar y te quitan ese peso de tú tomar la decisión de cuándo está listo. Y eso ayuda mucho, especialmente cuando tienes un productor arriba, un director de arte. Entonces solo te dejan tareas. Me pasaba incluso en la pega de juegos de casino que me pasaban como una lista de súper. Tenés que hacer esto esta semana. Y ese productor que me pasaba eso y le decía, ¿y qué pasa si termino antes? Como que él no pensó eso. Entonces pasó que una vez terminé todo el miércoles. Y me dijo, no, tienes que esperar, porque él era muy cuadrado. El lunes se te entregan más tareas. Digo, entonces tengo que venir 2 días aquí a hacer qué. Tuve que inventarme cosas que hacer. Entonces ahí fue frustrante porque también el productor puso una regla que se vio como frustrada bajo el ritmo de distintas personas. Pero sí, eso. Sí, y bueno, igual es un tema de que yo creo que al principio me pasaba cuando recién salí de la U, como que no cachaba todavía eso de que en verdad como que uno igual en el trabajo es parte de un equipo y en verdad es como, igual es un engranaje, ¿ya? Entonces, claro, estas situaciones de estrés, de repente yo la veo con que, no sé, tenemos que sacar la producción, el equipo de Concept Art está, pero así, súper apurado, súper acelerado, y después ya ellos están descansando, y después, no sé, a los de modelado les toca, y después a rig, a animación, después a look y todo, a compo, llega al final. Entonces siempre es como una bola de nieve que se va pasando entre todos los departamentos y eso generalmente pasa en todas las producciones, en todos los lugares. Y yo creo que una vez que logré entender como que pega es pega y desapegué un poco ese como ego que quizás tenía, como que fue bacán, fue mucho más sano mentalmente también.
todos se hacían bolita al final. Sí, sí, obvio. Sí, sí, yo creo que todos se hacen bolita al final, juntos. Entonces, todos- Ya pues chiquillos, muchas gracias. Ahora sí que sí, un aplauso grande.